Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio que, de verdad, pone de cabeza casi todo lo que creíamos saber sobre el colesterol. Es un experimento, pero tan extraño que parece sacado de una película, pero créanme, los resultados son 100% reales y están provocando un debate gigantesco en el mundo de la ciencia. Y todo empieza con esta pregunta, que se la hizo el propio autor del estudio, nada menos que mientras estudiaba medicina en Harvard. Y sí, cuando habla de esta galleta, se refiere a una Oreo. Exacto, una galleta Oreo. Una idea que es una locura, ¿no? Pero que él decidió llevar hasta el final. Y bueno, los resultados son simplemente espectaculares. Miren este gráfico. El experimento con las galletas Oreo no es que solo funcionó, es que fue más del doble de efectivo que una estatina de alta dosis para bajar su colesterol LDL, el que todos conocemos como el malo. Y no solo eso, lo hizo en muchísimo menos tiempo. Un resultado así, pues, necesita una explicación, y una muy buena. Ok, vamos a desglosar esto, porque para entender cómo alguien llega a hacerse un experimento así de particular, tenemos que ir un poco para atrás, a la historia personal que arrancó todo este asunto. Miren, el origen de todo esto es una batalla personal, una muy dura, contra la colitis ulcerosa, que es una enfermedad súper debilitante. Después de probar de todo, dieta tras dieta sin que nada funcionara, la pura desesperación lo llevó a probar una dieta cetogénica. ¿Y saben qué? Para sorpresa de todos, la enfermedad entró en remisión total, confirmado con biopsia y todo, una victoria increíble. Pero, siempre hay un pero. Esta victoria trajo un efecto secundario que nadie se esperaba, y que era bastante alarmante. Su colesterol LDL, el malo, se fue a las nubes. Y cuando digo que se fue a las nubes, no estoy exagerando. Hablamos de cifras astronómicas. Su LDL llegó a un pico de 574 miligramos por decilitro. A ver, para que tengamos una idea de lo que eso significa, son niveles que los médicos, hasta no hace mucho, solo veían en trastornos genéticos súper raros y peligrosos. O sea, no fue un aumentito, fue una transformación radical de su perfil de colesterol que obviamente necesitaba una respuesta urgente. Entonces, la pregunta del millón era, ¿por qué? ¿Cómo es que una dieta, que básicamente lo curó de una enfermedad, le provocó esto? Bueno, la respuesta está en un modelo fisiológico fascinante que explica este fenómeno, pero ojo, solo en un grupo muy específico de personas. Y resulta que él no era el único. Se descubrió que existe un perfil muy particular conocido como hiperrespondedor de masa magra, o LMRHR por sus siglas en inglés. ¿Y quiénes son? Pues son personas por lo general delgadas, activas, que al empezar una dieta muy baja en carbohidratos experimentan esta combinación exacta. Un LDL por los cielos, un HDL, el colesterol bueno, también muy alto, y los triglicéridos por el suelo. Es clave entender esto, es un patrón fisiológico, no una enfermedad. Ok, para entender el mecanismo detrás de esto, la analogía del camión de reparto es perfecta. Imaginen que la grasa necesita transportarse por el cuerpo, y los camiones que la llevan son estas partículas que incluyen colesterol. Si se sigue una dieta baja en carbohidratos, el cuerpo se convierte en una máquina de quemar grasa. Entonces, ¿qué pasa? Para mover toda esa grasa de un lado a otro, el cuerpo necesita más y más camiones. A ver, veamos el proceso paso a paso, que es súper interesante. Primero, al restringir los carbohidratos, se agotan las reservas de azúcar del hígado. Esa es la señal de arranque. Segundo, como respuesta, las células de grasa empiezan a soltar ácidos grasos a la sangre para que se usen como combustible. Tercero, el hígado ve llegar toda esa grasa y la empaqueta en unas partículas llamadas VLDL. Esos serían los camiones grandes. Y cuarto, a medida que estos camiones, VLDL, van entregando su carga de grasa a los músculos y otros tejidos, se hacen más pequeños y se convierten en las partículas LDL, que son las que se miden en los análisis. Así que la lógica es simple. A más transporte de grasa, más camiones LDL circulando. Y esto nos lleva de vuelta a las galletas. La lógica era impecable. Si la falta de carbohidratos era lo que activaba todo este sistema de transporte, entonces la hipótesis era muy simple. Si reintroducimos los carbohidratos, el sistema debería apagarse. Y como consecuencia, el LDL debería caer en picada. Era una idea que se podía poner a prueba. Pero claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué Oreos? ¿Por qué no usar papas, arroz o fruta? Bueno,
La elección fue totalmente a propósito. Fue una provocación. Se eligió un alimento que todo el mundo considera chatarra para conseguir un resultado que todo el mundo considera saludable. La idea era crear esta paradoja, un titular tan llamativo que fuera imposible de ignorar y que obligara a la comunidad científica a hablar de este fenómeno. Una jugada maestra de comunicación, la verdad. Y que no se piense que esto fue algo hecho a la ligera. El experimento se diseñó con un rigor impresionante, dividido en 4 fases muy claras. Primero, 2 semanas de base con su dieta cetogénica para tener un punto de partida claro. Luego, la fase 2, 16 días añadiendo 12 galletas Oreo a su dieta. Después, fase 3, un periodo largo de 3 meses para limpiar el sistema y volver a la normalidad. Y finalmente, la fase 4, 6 semanas con una estatina de alta dosis para poder comparar los resultados con el tratamiento convencional. Y aquí el resumen de los resultados es demoledor. Por un lado, las Oreos, en apenas 16 días, lograron una reducción del 71% del LDL. Por otro lado, la estatina, en 6 semanas, una reducción del 32.5%. La diferencia es simplemente abismal, no solo en la cantidad, sino en la velocidad. Es increíble. Está claro que el experimento funcionó, y vaya que funcionó. Pero ahora viene la parte más complicada y probablemente la más importante de todas, la interpretación. ¿Qué quiere decir realmente que unas galletas Oreo, en este contexto específico, sean más potentes que un medicamento diseñado para eso? Y aquí está exactamente el cortocircuito mental que el estudio quería provocar. Tenemos un alimento, malo, no saludable, que produce un resultado médico bueno. Esto choca de frente con todo lo que nos han dicho y nos obliga a ir más allá de las etiquetas simplistas de bueno o malo. A ver, que quede clarísimo, la paradoja era el objetivo. El experimento nunca fue para decir que las Oreos son saludables, para nada. La meta era usar este resultado tan chocante para obligarnos a hacer una pregunta fundamental. Si el colesterol LDL se puede manipular de una forma tan bestial con algo tan simple como añadir carbohidratos, ¿qué nos está diciendo realmente este número? Especialmente en personas que, fuera de eso, están completamente sanas. Entonces, ¿qué conclusiones podemos ir sacando? Varias y muy importantes. Primero, que el mecanismo del que hablamos es real. Segundo, que estos hiperrespondedores de masa magra son un grupo aparte, no son como la población general. Y tercero, y quizá lo más importante, este grupo nos da una oportunidad de oro para estudiar el colesterol LDL alto de forma aislada. De hecho, los datos preliminares apuntan a algo fascinante, que en estas personas la acumulación de placa en las arterias es bastante leve y no parece tener relación con sus niveles de LDL por las nubes. Y aquí es donde la cosa se pone realmente profunda. Pensemos en esto. Si existe un grupo de personas, por pequeño que sea, que puede vivir con niveles de LDL de 500 o 600 y no desarrollar enfermedad cardiovascular, eso solo puede significar una cosa, que el LDL alto, por sí solo, no es suficiente para causarla. Tienen que haber otros factores en juego. Ojo, esto no tira a la basura décadas de investigación, para nada, pero sí nos demuestra que el rompecabezas está incompleto. El autor fue súper transparente con sus intenciones. Él sabía perfectamente que un titular tipo «Las Oreos le ganan a las estatinas» iba a generar muchísima atención, clics, de todo. Su propósito era, básicamente, usar las reglas del juego de la comunicación actual para desafiar al propio sistema y dirigir la mirada de los científicos hacia donde él pensaba que era crucial mirar. Al final del día, todo esto se puede reducir a una sola palabra: curiosidad. El gran objetivo de este experimento no era darnos una respuesta cerrada, sino regalarnos una pregunta gigante. Se trata de desafiar lo que damos por hecho y obligarnos a investigar más. Porque al final es la curiosidad y no la certeza absoluta lo que de verdad hace avanzar a la ciencia. Hay que seguir preguntando.